Buenas tardes a todos y todas. Esta es una charla bajo el título tan interesante que es un oasis en el medio de la ciudad, el Palmeral de Elche. Todos sabemos que ahora esta serie de charlas que le estamos dando o empezando más bien, hoy estrenamos con la amiga Marga Crespo, con esta charla online que entra dentro del año de la ecología andalusí que hemos declarado en CIAR. CIAR es el Círculo Intercultural Hispano-Árabe. Lleva ya este tercer año declarando cada año para un tema determinado. Este año le ha tocado a la ecología andalusí y nos parece muy interesante debido a que en España la herencia tan rica en cuanto a la ecología, a la agricultura de la época andalusí es muy importante, que sigue funcionando al día de hoy todas estas acequias y, cosa curiosa, desde la época de los omeyas sigue funcionando un tribunal de aguas, que es en Valencia. Ese tribunal de aguas se habla de ello como si lo es, perdona, el que único en el mundo. En cuanto empezó, no había nada de este tipo de tribunales para, por supuesto, los pequeños conflictos pueden surgir entre los agricultores. Antiguamente se decía campesinos, a mí me gusta más la palabra campesinos que agricultores, porque es más cercana al ser en cuanto al campo. Y este tribunal, desde entonces, es decir, lleva 1000 años, sigue funcionando. Una cosa fantástica. Y esa riqueza de ecología andalusí en esta tierra, en la península ibérica, y especialmente en España y más bien también en el litoral mediterráneo, pues vemos un sistema de regadío que funciona a la perfección, ha permitido una riqueza tremenda y, como todos sabemos también, el cuidado que se hizo en la época andalusí de los jardines, de los palmerales, todo esto ha dado a ver actualmente estas huertas y huertos, estos campos tan preciosos que hay en España. Y pues precisamente en la Comunidad Valenciana, pues tenemos, yo que lo conozco mucho y muy bien, este Palmerar de Elche. Y, cómo no, este Palmerar parece ser que fue, claro, una obra de la época andalusí. Podemos decir que pasó a formar parte del Al-Ándalus en los primeros tiempos de la llegada de los árabes, época en la que empezaron a crear un magnífico palmerar y en la actualidad aún conserva entre 200.000 y 300.000 ejemplares y ocupa 500 hectáreas, siendo el más grande de Europa y uno de los mayores del mundo. Y para eso hemos tenido que invitar a una persona que conoce bien el tema en todos sus aspectos y sobre todo sus aspectos que pueden dar estas palmeras en la parte también artística. Porque Marga Crespo es diseñadora industrial. En su momento estudió en el Instituto Europeo de Diseño de Milán, Italia,
y es socia de la consultoría internacional Innovarte, en la que ocupa el cargo de directora. Y, por supuesto, también dirige lo que en enlace entre lo que es el trabajo de campo, lo que son los continuadores, que se dedica mucho a lo que es el arte andalusí. Muy bien. Bueno, Marga es especialista en la concepción y dirección de programas y proyectos en el ámbito de la innovación y el desarrollo de las artesanías, siendo responsable del diseño de nuevos productos de creación de marcas. También en proyectos y eventos culturales que tienen como objetivo la investigación, el rescate y la difusión del patrimonio. Y qué mejor que ahora hablar de un patrimonio tan rico como es el Palmerar de Elche. Así que yo no tengo más que decir prácticamente porque mi trabajo aquí ahora es simplemente hacer una breve presentación, porque la protagonista es ella y ella es la que nos va a hablar de todo este fantástico tema, que sobre todo le damos las gracias porque con su charla inauguramos el año de la ecología andalusí con esta charla. Y de corazón te lo agradecemos muchísimo, Marga. Así que te dejo el micrófono cuando quieras. Un placer. Pues muy bien. Primero me aseguráis que se oye bien. Sí. Vale, muy bien. Abdo, espero que esta charla realmente he ido un poquito más allá, porque al final, ¿sabes qué pasa? Que me gusta tanto el año de la ecología andalusí, que no he podido dejar en el tintero otras plantas, otros lugares y otros trabajos que hemos hecho, teniendo siempre presente que el Palmeral de Elche junto con el de Marrakech, y no hay que dejarse atrás el de Orihuela, más pequeñito pero igualmente bello, son el sumum del aprovechamiento, del ejemplo del aprovechamiento del agua con esa palmera datilera tan maravillosa y que tanto significado tiene también para el mundo islámico. Pero hay más. Tengo más y espero que me perdones si he metido más. Creo que sumar al final. Vamos a ello. Bueno, pues con esa simpaticísima imagen que invitáis 2023, año de la ecología andalusí, agradeceros esta oportunidad. Y para no perder más tiempo porque tengo muchas imágenes que espero disfrutemos todos. Bueno, Vale. y vemos en esta imagen que he tomado de vuestro material que los territorios de actuaciones para este programa son Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Granada, Málaga, la parte sur, Andalusí, que también sabéis que, como no, ahora vamos a ver hasta dónde llegó al Andalus. Fue un territorio en algunos momentos que ocupó muchísimo más. Pero nos vamos a fijar aquí y desde Innovarte, cómo no, vamos a meter a Marruecos. ¿Por qué? Porque Marruecos es la otra orilla, es Mediterráneo, somos pueblos hermanos, nos unen tantas cosas y además porque en estos días, como muy bien sabe Abdo, vamos a celebrar los colores culturales de Marruecos en Casa Árabe y os vamos a invitar desde aquí también a que todos vengáis a las charlas y a los eventos que va a haber. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo la artesanía en fibra vegetal, que ya existía antes de la llegada de los musulmanes, pues cómo no, el hombre lo primero que hizo no fue cerámica, fue una cesta de esparto. Un día cayó ahí barro, se quedó cerca del fuego y al día siguiente se encontraron con que, mira, eso era una forma muy interesante y además el agua no la traspasaba. Por lo tanto, después de muchos años de transportar líquidos y sólidos en esparto, en fibra, es que se pasa a la cerámica. Imaginaros qué importante es en la historia de la humanidad
las fibras vegetales. Rapidísimo, solo os cuento que tenemos la suerte de trabajar en muchos países han confiado en Innovarte, tenemos una red de colaboradores muy amplia y de expertos. Y en cuanto a la fibra vegetal, hay dos grandes familias, la fibra que es trenzada, ¿sí? Y luego cosida de varias formas, o el rollo. Eso se da en todo el mundo. O sea que la artesanía más antigua es también la que tiene más similitudes en todas las culturas del mundo. Aquí estoy yo y aquí está mi socia Elizabeth. La tengo que poner porque aparte de ser socia y sin embargo amiga, que eso es importante, ella es la autora de las preciosas fotografías, de muchas de ellas que vais a ver. Rápidamente, como os ha dicho Abdo, Continuadores Arte Viva Andalusí es el proyecto que además tenemos el honor de que nos dieran una medalla de oro el año pasado por este proyecto que trata del legado que nos une a muchos países, a España con Marruecos y con otros países. Una vez que Colón va a América, descubre ese nuevo mundo y pasa muchas artesanías, palabras, usos, costumbres que son de origen andalusí y mudéjar. Entonces, es una red de expertos a la que ahí está la medalla que mostramos muy orgullosos junto a otras. Es un proyecto que tiene más reconocimientos que años de vida, lo cual nos anima a seguir. Fijaros que son todas estas bellezas de origen andalusí que seguimos compartiendo. Aquí tenemos a Fátima Quesada, es una alfarera magnífica. Esta es la página web, música, gastronomía y jardines y patios. Jardines y patios, ¿por qué? Porque como pone aquí, el Jardín Huerto Andalusí es una recreación del paraíso, una experiencia sensorial plena y armoniosa en la que al placer de los sentidos se une el aprovechamiento agrícola con plantas aromáticas, frutales y hortalizas. Trajeron muchas especies que no se conocían, especies y especias. A través de la ruta de la seda, los árabes desde luego incorporaron desde las alcachofas, las naranjas, tantas cosas. La palmera ya existía, pero no puesta así como ellos, que crearon un oasis artificial. Entonces, gracias a la sabia distribución del agua y a la aclimatación de especies botánicas nuevas, y a que además esos años parece ser que ahora se sabe, empezó otra vez a llover después de muchos siglos de sequía, que coincidió con la decadencia del Imperio Romano y los años en los que reinaron los visigodos, hubo una sequía muy grande. Y coincidió, casualidad o no, cuando vinieron los musulmanes, empezó a llover. Se asentaron sobre todo a orillas de los grandes ríos, Ouad al-Kbir, el río Grande, Guadiana, todos estos ríos españoles que empiezan por Ouad, que quiere decir exactamente eso, río. Entonces llevaron esto también al interior de las casas, a los patios. Realmente convirtieron España en un vergel. Vamos a ver, siguiente diapositiva. Un poquito de historia rapidísimo, porque tengo muchas imágenes. Fijaros lo que os he comentado. En un tiempo verdaderamente récord, llevan la nueva fe a Egipto, a Irán, Fez, aquí lo vemos, Marruecos entonces no se llamaba Marruecos, pero tampoco te quiero decir, el Cairo era así. Esto es un mapa para que nos hagamos una idea. En aquellos momentos era otro tipo de denominación el que tenían algunas ciudades ni estaban, pero ellos ya llegaron en un tiempo récord, como os digo, también en 711, Tarik, al mando de un grupo pequeño de bereberes, con un puñadito de personas que venían de Asia, entraron en España y empieza la conquista de Al-Ándalus, que llegó a estar en muy pocos años hasta ahí, hasta la cordillera cantábrica. Y en Francia, lo que es ahora Francia, más arriba de Carcassonne. No fue, como sabéis, siempre el mapa el mismo. Dependiendo del momento, pues, por ejemplo, este es el del califato, que fue uno de los momentos más brillantes en los que las artes florecieron. Trajeron muchas técnicas de Bizancio y no
vamos a hablar de la cerámica o de la joyería, pero nos centraremos solamente en lo que es las fibras, lo que se desarrolló. Vamos a hablar de, con lo que era prometido, del palmeral. El huerto andalusí alcanza en el impresionante palmeral de Elche otra dimensión, la del oasis urbano. Aquí tenemos un mapa en el que vemos Elche y Orihuela, muy cerca. Si os fijáis, hay una cordillera, que es cordillera no se puede llamar, es una pequeña sierra de montañas y toda el agua que cae de allí, pues era un tesoro en ese momento, que se desperdiciaba hasta que estos señores dijeron, no, esto se tiene que aprovechar al máximo. Entonces hicieron albercas grandes, como grandes piscinas, y de ahí salían las acequias, que recorrían las huertas, las fértiles huertas que regaba el río Segura, pero no siempre llevaba agua. En aquel momento, esa zona, cuando ellos llegaron, el agua se desaprovechaba, o caía, llovía torrencialmente y arrasaba con todo, o faltaba. Entonces decidieron que inteligentemente distribuida, pues daba para hacer un oasis. Aquí vemos el de Orihuela abajo y aquí arriba estamos viendo el centro, es el Museo del Palmeral, es como un centro de interpretación que hay en Elche. Sabéis que esto que aquí vemos a Elizabeth en Marrakech, porque el Palmeral no solamente lo hicieron aquí en España, ¿sabes? Hay otra gran urbe del Islam occidental que prosperó gracias a la generación de otro oasis hecho por el hombre. Fue Marrakech, la ciudad roja, fundada en el año 1062. Dos ciudades hermanas que compartieron siglos de historia bajo las dinastías almorávide y almohade. En enero de 2020, la UNESCO ha inscrito el conocimiento, el saber hacer, las tradiciones y las prácticas asociadas con la palmera datilera en la lista del patrimonio cultural inmaterial. Aquí la tenemos. De todas las palmeras que hay en el mundo, esta es una de las más hermosas. Y concretamente las de Elche podrían ganar en un concurso de, perdón, de Miss Palmera, porque son lo más hermoso. Aunque estos años ha habido el picudo rojo, es un parásito, pues ya sabes, el hombre lleva a veces las plantas sin controles fitosanitarios y entonces parece ser que vino con una planta un bicho que acabó con una cantidad enorme de las palmeras históricas, no solo de Levante, también de Cádiz, de Tánger, de Sicilia, de Nápoles. Causó una ruina tremenda. Parece que ya han podido acabar con él. Es que no le era una especie de carabajo volador cuya larva se ponía en la parte de arriba y acababa con el tronco de la palmera. Se la comía hacia abajo, ¿no? Entonces, no es cuando era ya el bicho volador, sino en estado de larva. Esos años fueron duros, lo sabemos porque estuvimos allí, ya que, como os contaré ahora, estábamos haciendo un proyecto en Marruecos con el palmito. Se ha traído palmito, también esparto y seda, porque Orihuela era tan famosa por la seda que hay un refrán que dice: de seda es famosa Plaza Orihuela. Hasta el siglo XX, hasta bien entrado el siglo XX, se cultivaba la morera, que por supuesto también trajeron los musulmanes. Musulmán es una religión, los árabes más bien, porque no olvidemos que árabes, pero bereberes, sobre todo lo que vino aquí a la península ibérica fueron bereberes del norte de Marruecos. Esta preciosidad que veis aquí es lo que decía antes Abdo. En muy pocos sitios del mundo se consigue una artesanía. Yo voy a decir que, según lo que yo sé y hasta donde yo sé, en Palma no se hace en ninguna parte del mundo una artesanía tan maravillosa como en Elche. Las famosas palmas de Semana Santa para celebrar la entrada de Jesucristo en Jerusalén, el día con lo que arranca la Semana Santa, ¿no? El Domingo de Ramos. Pues es tradición que los niños y las niñas llevan diferente. Los niños llevan palma grande, la palma, y las niñas suelen llevar estas palmas bien hecho figuras vegetales, geométricas, campanitas, figuras hechas por las hábiles manos de los artesanos.
os comento que aquí me veis a mí con una persona experto del centro de interpretación del Palmeral de Elche, y este señor que se considera uno de las familias que mejor trabajan La Palma. Vive ahí mismo. Realmente el estar esa mañana en el Palmeral de Elche, todavía lo recuerdo, ese olor a las flores, plantas aromáticas, porque se cultivan hortalizas para comer, ¿verdad? A la sombra de esas palmeras, y en otros lugares plantas aromáticas, flores. Verdaderamente es un vergel. Tienen unos dátiles que son muy, muy, muy buenos. Pero lo que es muy curioso es cómo hacen que esa palma sea tan blanca. Nosotros fuimos allí en plan, no, nunca espionaje, siempre pidiendo la colaboración. Venimos porque en Marruecos nos han dado un encargo muy importante para trabajar con muchos miles de artesanos que hacen los cestos y los taraza, o el sombrero tradicional, como dice Ando, del campesino. Y era una fibra que estaba llena de hongo, deteriorada, con una piel, una cutícula muy gruesa, un sombrero que pesaba mucho. Entonces queríamos mostrarles en Marruecos cómo se podían hacer ciertos procesos para tener una materia prima más refinada. Y fueron tan amables en Elche que nos enseñaron muchas cosas y muchos trucos. Aquí veis a este señor que está subiendo. ¿Qué hace ese señor ahí subido? Bueno, pues él está atando un penacho con un plástico negro. Aquí lo veis. Si tú atas eso así, al cabo de unos meses, lo que sale es una fibra tierna, blanquita. No todas las plantas las dejan tapadas, unas cuantas. Después las introducen, ¿vale? Bueno, os digo, se llamaban palmereros esos señores, que se suben varias veces durante el año a lo alto de las palmeras para seleccionar, recoger y envolver en plástico negro los cogollos, frenando así el proceso de fotosíntesis de la palma, lo que logrará que no cojan ese color verde. Entre 8 y 10 meses después, las blancas palmas se cepillan una a una con cuidado y se introducen en piscinas especiales. Aquí vemos a este chico que está metiendo, ¿lo veis qué blanquita está ese cogollo que ha nacido, tiene 8 meses de crecer en la palmera, pero no le ha dado la luz y entonces está blanco? Entonces lo introducen aquí para lavarlo y a continuación lo meten en cámaras de azufre. Aquí vemos a este señor que las está guardando en la cámara de azufre. A partir de ese momento ya las tenemos aquí a las artesanas creando con su saber hacer y su magia. Todas son diferentes. Es que verdaderamente es para quedarse embobado mirándola, estas palmas, que después, como hemos dicho, se sacan para rememorar ese momento en el que Jesucristo, siempre según la religión cristiana, entra. Y después le pasa lo que le pasa, pero así es el ser humano. En aquel momento le recibieron como a un rey. Entonces la palma era el atributo de los reyes para festejarlos, para celebrarlos, para homenajearlos. Como os he dicho, no vamos a quedarnos solamente en la palma. Vamos a ver otras. El esparto. ¿Por qué? Cerquita de Orihuela hay un pueblo que se llama Callosa del Segura, que tiene hasta un museo, el esparto o cáñamo. Es una planta que era muy importante antes. Se hacían muchísimas cosas. Ya vamos a ver qué cosas se hacían en el esparto. En esa zona tan rica, pues en época siempre, probablemente anterior, ¿sí?, al andaluz, pero desde luego durante la época andalusí, hasta hace muy poquito, se cultivaba, producía y elaboraban artículos de forma masiva con esparto. Hay un pueblo, particularmente Callosa del Segura. El ecológico, resistente y muy actual cáñamo, pues tenía aquí a lo que se le conocía la capital del cáñamo. Casi todos los productos que se vendían en los mercados, mercadillos, eran de Callosa del Segura. Hay otros también lugares en Extremadura y en Andalucía. Pero realmente hay que decir que están en vías de extinción. Quedan muy, muy, muy poquitos cesteros que hagan este trabajo. Es un trabajo muy duro. Fíjate esta señora cómo está trenzando. Se tiene que vendar las manos con vendas de estas
que se pegan con pegamento, porque si no acaban con las manos destrozadas. Y aquí tenemos a esta escuela de trabajos artesanales del cáñamo de Callosa del Segura, que hacen cada año, en agosto, una feria, una fiesta. Es encomiable que esto se mantenga y yo les he prometido ir este año, a ver si puedo, si Dios quiere voy, porque les quería yo explicar que este sencillo ovillo, fíjate, de cáñamo, es tan bueno, lo que se produce es tan resistente que se cree, bueno, se cree, no, bueno, ahí está escrito que las velas de las carabelas con las que Cristóbal Colón y la nao fue a América estaban tejidos con cáñamo, o sea, resistían hasta las mayores tormentas. Cuando fuimos a Marruecos a trabajar, nosotros hemos tenido, este año celebramos, ahí lo pone arriba, 20 años, pues está en francés porque esto lo hemos hecho, he aprovechado un poco las diapositivas, esto lo hemos hecho para bueno, una serie de fiestas que tenemos, ¿no? Para celebrar estos 20 años de Innovarte en Marruecos, se dice pronto. Pues aquí veis productos en esparto, era así lo que había. Esos 3 colores que se tenían como una anilina, era un producto muy utilitario, todavía servía para las tareas del campo, pero no es fácil vender esto en una tienda, exportarlo, porque a pesar de estar muy bien hecho, la materia prima y los diseños pues, dejaban bastante que desear. Aquí vais a ver, este es uno de los nuevos platos y aquí esta es Fátima, una de las maravillosas artesanas de Gersif, que es una Merilla Gersif, esta es al norte, un poquito más abajo, o sea, entre Melilla y lo que es Argelia, por ahí, para que os situéis un poco. Pero vamos, que este esparto y esta tierra, uno y otro lado del estrecho, se parecen mucho. Este es el proceso que hicimos. Les llevamos aquí a una experta, Silvana Navarro, una experta colombiana magnífica con la que seguimos trabajando y esperemos seguir muchos años más. Les enseñó a teñir una gama de colores preciosa. Aquí las vemos midiendo y después nosotros hicimos, entre todos ahí, yo también soy diseñadora, como sabéis, también Francisco, también Silvana, hicimos unos productos muy interesantes. Nuevos, como este frutero que quedaba ahí colgado. También les ayudamos a organizar la cadena de producción para que entre todas pudieran tener un stock, no trabajar solo lo que se vende en el zoco, que es un poco la costumbre. Y técnicas de marketing y promoción y acompañamiento en ferias. Y aquí lo tenéis en grande, fíjate, esto está multiplicado, pues eso, como 10 veces, y qué perfección, cómo está hecho. Nosotros siempre diseñamos, es una co-creación entre nosotros y los artesanos y artesanas para que ellos también lo hagan suyo. Aquí me veis a mí muy feliz en esas circunstancias de trabajar con ellas. Y aquí un juego de cesta y platito, ¿verdad? Diferente, pero marroquí también, con esos colores alegres. Otros con diseños muy refinados, estos en concreto, esto son aportaciones de Silvana. Vamos allí con el palmito. ¿Qué es el palmito? El palmito o dum. El palmito es... Bueno, aquí tenemos un artesano que hace, con su aguja grande, va uniendo la trenza. Es un tejido el que hacen realmente resistente y duro, es muy bueno, pero para sombreros era demasiado fuerte, o para bolso de señora. Para la playa, para la compra, sí. Entonces, nosotros trabajamos mucho también en el diseño. Aquí tenemos al artesano y estos son los nuevos diseños. Hicimos hacer también un homenaje al campo. Aquí nos trajimos, no nos conformamos con cualquier cosa, a gente de Guatemala. Aquí, de Guatemala, y esta es Silvana. Y ella es Catarina Tamut de León, una artesana muy buena de Guatemala, del quiché, con la que habíamos trabajado nosotros desde Innovarte hacía 10 años para ayudarles a desarrollar a su comunidad nuevos productos. Y entonces, cuando vimos que lo hacían maravillosamente bien, dijimos, vamos a hacer cooperación sur-sur de verdad, de Guatemala a Marruecos. Marruecos, la verdad, que nos ha tratado siempre magníficamente, han confiado, han hecho un acto de fe y nosotros hemos querido siempre corresponderles. Bueno, pues hicimos cosas como ayudarles a crear la cooperativa,
los locales y luego mirar este producto, pues ya no tiene nada que ver. Aquí tenemos a los hombres, porque ahí trabajan hombres y mujeres. En el medio a Roberto Chaclán Solís, ellos son de la organización guatemalteca Fundap y también acompañó a Catarina. Están enseñándoles los secretos del teñido al lado del almacenaje correcto y después nuevas trenzas, nuevas diferentes. Tú sabes, para un artesano el hacer cosas nuevas es la vida, porque siempre repetir lo mismo, y eso terminas por adocenarte. Entonces, su creatividad a veces está menospreciada, pero la tienen. Y cuando aprenden dos cositas, después te sorprenden ellos con maravillas, verdaderamente. Bueno, empezamos con cosas muy sencillitas y terminamos nada más y nada menos que cosiendo a máquina esas nuevas trenzas que veis arriba, tan ligeras y con esos colores con las que se crearon productos muy diferentes. Como estos sombreros, que son más ligeros. O estas cestas, que las hemos visto en muchas tiendas, en muchas boutiques, incluso en algunas de marcas muy, muy importantes, no voy a dar publicidad. También aquí un guiño a los pompones y los colores que usan en el vestuario, sobre todo rifeño, que son muy alegres. Esta es la tradicional, pero como veis ya es el doom, el palmito, está ya muy blanquito, muy, muy limpio, muy bien. Es muy importante la materia prima. Y también les enseñamos algo que es muy importante, que no se deben arrancar las plantas. Ellos, pensando que por el bien de la planta era mejor arrancarlo, con eso están condenándola a morir. Entonces aquí tuvimos todo un enorme trabajo que nos acompañaron los OFOGET, que es un poco como aquí Icona, era antes los que cuidan de los bosques y de los parques nacionales, para enseñarles una recogida bien hecha, que respetase la planta y no acabase con ella, porque muchísimos, miles, millones de productos salen de Marruecos. Y si un día se acaba esta planta, pues es un problema también para la tierra, porque es una planta muy importante, agarra, echa raíces y evita a veces las inundaciones, los desprendimientos, sirve para también cobijo de muchos animales, de alimento. En definitiva, hay que cuidar el medio ambiente. Aquí os he colado un poquito de mimbre porque no me puedo resistir a estos diseños tan bonitos. Y aquí tenemos mimbre y a la derecha esa multicolor Doom, con sus nuevas formas también de tejerse. Y vamos a terminar con algo que igual no os esperáis. La seda. La seda. ¿Cómo la seda? La seda andalusí, ¿eso no viene de la China? Pues sí, sí, claro. Los chinos ya sabéis que todo viene de allí. Al final, realmente, descubrieron casi todas las cosas. Pero resulta que en Orihuela, en este mismo lugar que hemos hablado, preciosa ciudad, pequeñita, bonita, a la que os invito a ir cuando no solamente es Elche, también hay que visitar Orihuela, tiene una universidad maravillosa, que aquí está. ¿Qué triángulo hemos hecho ahí tan interesante? Orihuela, Granada y Fez. Estos son los mapas que a mí me gustan mucho, más que los políticos, los mapas que realmente han marcado nuestra historia, las idas y venidas que hemos hecho por ese estrecho de Gibraltar. Me veis aquí en la casa natal del poeta Miguel Hernández. Es un huertecito andalusí precioso, el que tenía la familia en Orihuela. Mirad aquí, ¿veis lo que os comentaba al principio, esa pequeña sierra? Pues ahí cuando ha llovido y mucho, hace no tanto cayó esa tormenta, la Dana, que también fue tremenda, realmente los andalusíes en aquel momento lo tenían mejor resuelto. No les pasaban tantas desgracias, porque en vez de construir de cualquier manera, pensaban mucho dónde hacer las casas, dónde deben de estar las acequias, dónde hay que poner las norias, cuando hacían falta. La noria no la inventaron ellos, es un invento muy, muy antiguo, ya los romanos las hacían, pero ellos las llevaron a un nivel muy interesante. Las desarrollaron mucho y las pusieron donde hacía falta, como complemento. Esto que vemos aquí abajo es el gusano de seda. También trajeron, se pusieron a plantar muchas moreras. Toda esa comarca estaba llena de moreras. En la casa que hemos visto antes aquí de Miguel Hernández había una morera, porque las familias cultivaban y vendían
a quien pasaban por allí los comerciantes, bueno, ¿cuántos capullos de seda hay? Entonces, toda esta comarca se dedicaba a la morera. Y esta, la noria que os comentaba, ¿eh? Ya en este ciclo de conferencias os hablarán de ellas. No voy a ocuparme de lo que no me toca, pero aquí estamos viendo, ¿vale? Moreras, palmas, agua, todo este capítulo de riquezas. Ahora, el turismo, sí, la playa, claro, sí, pero hay que potenciar también esto, ¿eh? Porque hay tantas riquezas, materiales e inmateriales, en Andalucía, en Extremadura, en Aragón, en toda España, y no solamente de época andalusí, pero mucho de época andalusí, que no están en la playa, en el chiringuito. Eso está muy bien, pero también hay que cultivar estas cosas porque son sanas, son buenas, mantienen el terreno regado, fértil, bueno, salubre, dan puestos de trabajo. Hay que apoyar la artesanía, hay que apoyar la agricultura ecológica, hay que apoyar lo nuestro. Mira, esta es una fábrica, la famosa fábrica de las sedas de Orihuela. Hasta hace poco estuvo abierta. Aquí tenemos a las operarias haciendo hilo. ¿Eso significa que en Orihuela se hacía artesanía textil de seda? No, no. ¿Dónde se hacía? Aquí y aquí. Primero aquí, en Granada y Almería. Os lo voy a leer. Porque es muy interesante cómo vamos cruzando el estrecho. Veréis. No tenemos ya esos telares tan maravillosos que se llamaban el tirás, que eran el telar, que había en Granada, en Almería, en el que se tejían unos brocados tan maravillosos, cuya fama saltó a Italia y de Italia a otras partes. Mucho también con las expulsiones que hubo, se llevaron esos tesoros. También aquí, judíos. Los judíos trabajaban mucho los bordados en oro, porque eran los que trabajaban los metales preciosos. Entonces, en Al-Ándalus se produjeron estas telas, que eran la admiración. Después en Venecia, pero después, en el Renacimiento italiano, pero primero fue aquí, muchos siglos antes. Fijaros qué diseños. Pues resulta que en Fez hay un señor. Voy a volver un poquito para atrás. Esto es Fez. Quien no ha estado tiene que ir a Medina, Patrimonio de la Humanidad. Bueno, todo lo que está saliendo aquí es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Mira, el Palmeral de Elche, los Palmerales, vaya, la Medina de Fez, por supuesto la Alhambra de Granada. Todo es patrimonio. ¿Por qué? Ha llegado hasta nuestros días y lo tenemos que conservar para las futuras generaciones. Y aquí hay un señor y una señora que son estos dos. Él es marroquí y ella es francesa. Si Hassan e Isabel. Si Hassan y su esposa han vuelto, él trabajó durante muchos años en el tema del lampás. El lampás es un tejido que seguramente es el más rico del mundo, junto con algunos kimonos y tal, pero esto es una verdadera maravilla. Con el propósito de hacer renacer el tejido labrado árabo-andalusí, Si Hassan fundó Dar el Tirás en Fez, Marruecos. Ella, Isabel Riabov, es una consultora de UNESCO que pues fue a hacer un trabajo y pues se enamoraron, lo que tiene esto que te une, ¿no? El lenguaje universal de la belleza y del trabajo bien hecho. Y desde entonces pues nos están maravillando. Solo os voy a poner pocas imágenes porque realmente esto es la obra maestra que hacían los artesanos con ese hilo de seda que se cultivaba en gran parte en el Levante español, en Orihuela. Está investigando en la Biblioteca París, también en el Museo Lázaro Galdiano, y él lo primero que hay que reconocerle es el mérito de haber hecho el telar. Fijaros, para los que entendéis un poco de tejidos, cantidad hay de peines.
el tener en la cabeza el dibujo y el mover con ayuda de un operario, eso ya es algo maravilloso. Este señor quiere, yo desde aquí hago una llamada a alguna institución que quisiera realmente apoyarlo, porque él quiere legar a otros estos conocimientos. Y no es tan fácil. Mirad lo que hace. Claro, le llaman de museos para restaurar, colecciones privadas, pero él quiere enseñar esto a otros. Está muy, muy, muy ampliado. ¿Os podéis imaginar la dificultad que tiene el hacer eso a mano, en un telar manual? Es impresionante. Esta, en concreto, estaba en el Museo Lázaro Galdiano de aquí de Madrid y la repitió. Termino ya invitándoos a un evento al que, por supuesto, va a venir Abdo, ¿cómo no? Que inauguramos la exposición de los colores culturales de Marruecos, de Innovarte. Aquí me tenéis a mí. Esto es FED en una Medersa. Medersa es una escuela coránica y estamos ahí estudiando esos colores que vais a ver en la exposición en Casa Árabe. Aquí tenéis esta invitación. A las 7 de la tarde damos una especie de charla, el director de la Maison de l'Artisan, que es la comercializadora del Ministerio de Marruecos, y una servidora. Y estamos allí en Casa Árabe y nos dará mucho gusto poder veros. Y por último, termino poniéndoos un poco estas dos webs, la de la empresa y la del proyecto Continuadores, invitándoos a que las visitéis y si tenéis algo que contarnos, algún artículo que queréis que publiquemos en Continuadores, pues que lo hagáis. Pues nada más, creo que más o menos me he quedado en tiempo. Abdo, ¿estáis Sí, ahí? vamos bien. Pues ya hemos terminado. Vale. A tiempo. Ahora empezamos las preguntas y las posiciones de Muy todos bien. nosotros que estamos viendo este interesante viaje artesanal, porque es maravilloso ver cómo el hombre de tan poca cosa puede hacer esa maravilla. Ah, sí. Porque al fin y al cabo es unas plantas y unos hilos y sacan estas maravillas y la verdad es que es asombroso, ¿no? Sí. La capacidad. Yo que quería preguntarte una cosa. Lo que es la palma, Sí. aparte de estos adornos y todo eso, ¿se hace algo de utilidad de Sí, casa, por ejemplo, claro. utensilios o algo así? Escobas. Ah, Las escobas eran, antes de que saliera el plástico, las escobas eran de palma. sí, Claro, ellos hacían, bueno, y cosas para el campo y de todo, claro que sí, pero bueno, era bastante famoso, pues eso, el hacer con las hojas más feas, ajá, escobas, aventadores, ajá, sí, no, y seguro que también se hacían sombreros, ¿eh? Antes de que llegaran las gorras, seguro que también aquí se hacían, pues lógico, todo lo que se podía aprovechar. Lo que pasa es que al final quedó lo más refinado, ya, esa palma. claro, Pero estoy claro. segura de que, claro, hombre, seguro. En el Bueno, museo, os invito a que vayáis al museo. Ahí está todo. perfecto. ¿Dejas de compartir para que Sí, estemos todos dejas de viéndonos? presentar. Ya. Eso. Eh, Vamos a ver. Lo que hemos visto realmente es lo que ella es en su especialidad de artesanía. Esta artesanía eh, en Oriente se conoce, en Occidente se conoce, en todas partes del mundo se conoce que el hombre siempre ha buscado esta eh, búsqueda de expresiones artísticas. Pero, ¿qué es lo que ha hecho realmente, aparte de la producción del campo, qué ha hecho? Y esa es una pregunta, no sé si me podrá contestar Marga o José Antonio, lo que fuera, la persona que sepa, ¿qué ha hecho la Andaluz
para aprovechar, aparte de lo que es del campo a la mesa, para que estas producciones sean también útiles en otros campos. Pues yo te digo como muy rápidamente, pues desde la gastronomía, que ahí verdaderamente está en Continuadores, tenemos un apartado a ello, es seguramente una de las aportaciones, en muchas cosas aportaron, la medicina, las plantas, pues imagínate, y el alambique, el crear el alambique, con lo cual se podían destilar las Sí. esencias, no solamente para medicina, sino para perfumes. Claro, los descubrimientos científicos y el respeto por la naturaleza que ellos demostraron fue muy alto. Pero ahí seguro que José Antonio también puede decir algo. Sí. Perfecto. Los dátiles, según yo tengo entendido en la parte árabe, se dice que con el dátil y un vaso de leche y de vez en cuando un poquito de carne, ya tienen el alimento completo. Es verdad. Y esto es cierto porque los beduinos no tenían más que esto. Es verdad. Y han sido durante muchos siglos utilizando lo que tenían entre manos. Y el dátil, que es un fruto del palmerar, de la palmera, y entonces es tan sumamente cercano al ser humano que le ha ayudado en seguir viviendo. Por lo tanto, esto es lo que hablamos del palmerar, pues aparte de lo que se ha hablado de la artesanía, pues también nos ha alimentado durante muchos siglos. Bueno, José Antonio, querías decir algo, ¿verdad? Sí, ya que estáis, ya que me preguntáis. Sí, a ver cómo lo digo, pues sin adelantar mucho de lo que me toca a mí el 13 creo que el 13, ¿no? El 13 de abril. De abril, sí. Sí, porque claro, evidentemente, o sea, la ecología o lo que aporta los árabes que vienen o los bereberes, se han aprendido también de lo que viene de Oriente, lo que aporta no es solo la lista ya monótona de alimentos de la mesa de comer, que es que siempre decimos berenjena, espinaca, así. O sea, la lista es mucho más amplia y también la lista tiene varios apartados que agrupan las palabras que nos han dejado y las artes y los productos. Tiene varios apartados, no solo de alimentación. Como ha dicho Marga, está el apartado de usarlo como tejido para o vestirse o para la artesanía para la necesidad de envases, porque es lo que había entonces, la cerámica y los envases de materia orgánica. No es como que ahora tenemos pues todo el plástico, el metal, bueno, el metal también se utilizaba y hay toda una industria metalúrgica que estaba al servicio del campo o de la agricultura o de la artesanía. Por decir alguno, es decir, en la producción de aceite, pues está el azafra, que es un arabismo y es un objeto de metal que se utilizaba para almacenar el aceite o para dejar también la cetra o la cetra, que es el instrumento que se mete tanto en el envase de donde está el aceite o en una tinaja con agua, ¿no? No sé si os hacéis una idea. La cetra, pues el envase que tiene soldado, un mango metálico, ¿no? Y eso pues, es lo que introduce y bueno, Z no es arabismo y eso, pero forma parte de todo eso. O sea, la artesanía, los productos que van ligados a la ecología andalusí no es solo lo típico ya de lo monótono, como he dicho, de decir esas cuatro cosas que se suelen decir, ¿no? Lo mismo que
que con decir acequia y noria, pues no es suficiente, ¿no? Hay que decir, hay toda una cosa que ya desmenuzaré, porque cada campo de trabajo, cada parte de esa ecología tiene una llegado. Relacionado con el palmeral, no he encontrado prácticamente ninguno. Parece que son palabras que son de otro origen, latino y tal. Pero en otro, en cuanto al esparto, el esparto es palabra latina, pero sin embargo sí hay una variedad de esparto que se llama albardín. El albardín es un esparto que también que se utiliza igual que el esparto, pero el albardín sí es arabismo, es una palabra que nos ha quedado de los árabes, el albardín. Y la palabra atocha, que mira tú si ha quedado, porque ahí tienen una estación y todo, la estación de Atocha. Atocha es, porque en esto no es tan, o sea, esto no es tan fácil, o sea, no es tan simplista decir ahora mismo, pues que viene, vale, del andalusí, y el andalusí lo cogió del árabe clásico, ¿no? Entonces ahora se dice fusa, y no es solo, no, es mucho más complicado, ¿no? Hay palabras, arabismos que al andalusí llegan del persa, o el andalusí como dialecto, como dialecto árabe que aplica toda la gramática y la forma y la dicción del árabe, aunque sea dialecto, hay palabras que ha cogido de origen prerromano, no ya o sea, y del latín también, que las ha arabizado, pero hay otras que son de origen prerromano, y Atocha es una de ellas. Atocha, si se busca en el diccionario, en la parte de la etimología, lo que dice, pues, esparto. Del árabe andalusí, Atocha. Y esta, de origen prerromano. O sea, el andalusí, como dialecto que se forma aquí en Al-Ándalus, ¿no? Igual que en el Magreb, el Darija, pues, el Darija de Marruecos, pues... al árabe le han venido influencias bereberes y de otras partes. Pero aquí el andalusí coge influencias de lo que había antes, o sea, del latín vulgar, pero también de lo que había antes, porque son pervivencias que hay ahí de época prerromana. Y Atocha es una de ellas, que te aparece como eso. Y como derivado de esa palabra Atocha, está el atochal, que es, pues, bueno, pues tú vas al monte o a las colinas y ves una gran cantidad de esparto, ¿no? O sea, de atochas. Y entonces eso se llama atochal, el atochal. Y otras cosas relacionadas con esto es la alpargata, que es un arabismo andalusí, del andalusí. El andalusí lo coge también de origen prerromano, porque lo coge de abarca. Albarca, Miguel Hernández, ya que hablamos, yo estoy a unos 37, 38 kilómetros de mi casa por la autovía a Altus, porque una vez llevé a mi hijo y el 50 kilómetros lo miré y digo, mira, estamos a 38 kilómetros de la casa a donde hemos aparcado, de Orihuela, ¿no? Ese palmeral, tú dices tú, se lo conoce siempre como el huerto del cura, ¿no? El huerto del cura. Sí, y pues eso, como ves, la alpargata es un arabismo, pero como digo, que del andalusí ha venido, el andalusí lo ha cogido de pervivencias prerromanas. O sea, y así hay, pues. Y luego, por último, ya para que otra persona pueda hablar, claro, tú has hablado de estas zonas que son del País Valenciano, pero hay que pensar con la dimensión del tiempo. Elche, Alicante, Elche, Orihuela, Murcia, era todo la taifa de Inmardaní. Y bueno, y mucho más porque conquistó y luego se lo quitaron y tal, pero lo que es el núcleo de la taifa de Inmardaní, esto era un todo, porque esto es el valle del río, y es siempre del río Segura, y todo. Entonces estaba bajo la administración del emir Inmardanís,
tanto Orihuela como Elche como Alicante estaban. De hecho, o sea, cuando Alfonso X el Sabio, en el Tratado de Alcaraz, coge este protectorado, o sea, coge Elche, coge Orihuela y cuando escribe las cantigas de Alfonso X el Sabio, hay la cantiga de Murcia y hay una cantiga de Elche, que es de un milagro que pasaría en Elche, o sea que está. O sea que entonces el cultivo de la morera, de la seda, aquí es todo un continuo, porque hay seda también en Murcia, Sí, hay sí, zonas, en fin, hay, verdad, verdad. seda en Cejín, y Sí, eso. sí, La sí. seda también da algunos arabismos, que ya comentaré más en concreto, porque hay una seda que se llama seda azache, y hace referencia a una seda más tosca, impura, cogida del capullo primero, en fin, o Sí, sea, hay categorías, había sí, categorías. pues bueno, pues Como en La Palma, también que sí, hemos visto. Unas para una cosa, otras para hacer escobas. Pues ahí en la seda, sí, sí. Es pues verdad. hay palabras que son arabismos que definen, o sea, es que los arabismos estamos acostumbrados a que son por los cuatro, los más conocidos, pero luego hay una serie de arabismos que evidentemente no están de uso común porque son muy especializados de una industria determinada que solo se usa para eso, y si la seda ya ha desaparecido por aquí, pues ese término también desaparece, deja de ser, es poco usado, desusado. Pero ahí está, es patrimonio léxico del español, del castellano, en fin, o de todos los idiomas que hay. Y, por ejemplo, uno de ellos, que ya diré más, pues es azache, seda, azache. Ujú. Hablando de la seda, a mí en Játiva, me dijeron que desde Játiva salía seda hacia Oriente, es decir, de Claro, donde venía originalmente, claro. luego volvía, y entonces el director de la Real Fábrica de Tapices, en su conferencia que nos dio en la misma sede de la fábrica, Sí, nos decía que eso no de la ruta de la seda que conocemos y conocemos, esta es una más, pero él tiraba, claro, hacia lo de que es el Andaluz, España, y entonces decía claro. que era mucho más importante, fue más importante Sí, en sí. su tiempo la ruta de seda desde el Andaluz, Mira, te cuento una cosa ahí. que venía de, Abdo, sí, perdona, dime. os cuento una cosa que es muy curiosa. Vosotros sabéis que FES, en la creación de FES, las diferentes expulsiones, pero a veces por los propios musulmanes, ¿eh? O sea, en Córdoba, por ejemplo, una gran expulsión que llevó a Fez y después a Creta y a Alejandría, es decir, no solamente los reyes cristianos, sino también entre ellos, pues Fez fue muy importante, por ejemplo, en 1492, en la más gorda, pues la toma de Granada marca la caída de los nazaríes y da lugar a la llegada masiva a Fez de artesanos eminentes y entre ellos la de numerosos tejedores. Estimulada por estos emigrantes andalusíes, la actividad textil de Fez floreció más que nunca, hasta tal punto que el mismísimo León el Africano, aunque era nativo de Granada y vivió en Fez entre 1492 y 1515, describe el arte de tejer ya como la principal actividad artesana de la ciudad. Es decir, lo que hace es una transferencia tecnológica, pero lo mismo pasa con la filigrana, que va para Venecia, a Flandes, etcétera. Aquí, en aquellos años, se trabajaba, era como el Silicon Valley, es verdad, la tecnología de entonces, al Andalus, lo que dice el director es totalmente cierto. También se nos ha olvidado decir que la visita al Museo de la Seda de Valencia es otra de esas, o sea que en la costa tenemos bastantes vestigios y hay gente que quiere ponerlo en valor, y desde Innovarte, desde este foro, pues lo que estamos es contribuyendo a que se visiten estos museos y se propongan proyectos, que estamos abiertos a cualquier cosa, pues para que esto se mantenga y manteniendo también el turismo y las actividades del siglo XXI, pues que no se olviden estos oficios Que al mismo que tiempo son importantísimos.
al mismo tiempo producen turismo y, por lo tanto, economía. Claro, pero un turismo oculto no es solamente sol y playa, ¿verdad? Hay que también... No, por supuesto. Hay que No. intentar, desde luego. Yo se lo digo muchas veces a los españoles. De verdad, es que hay muchos españoles no saben el valor que tiene España en cuanto No, es verdad. a herencia histórica, artesanal, comercial, social, cultural, en todo eso. Porque este país está lleno. Yo es que cada día descubro cosas nuevas, a veces cada hora, ¿no? ¿Por qué razón? Porque es que últimamente estoy utilizando esta expresión. Yo cada vez que veo que hay una conversación, rasco un poquito la piel del español y resulta que sale la piel de la historia, de su herencia histórica. Es como si fuera un gen real que existe en memoria genética. Y esto, en comparación con otros países europeos, yo veo Así que mismo. la riqueza es tremenda en cuanto a que Oriente y Occidente se unen en esta tierra, en la península ibérica. Y esto ha generado riqueza y actualmente estamos disfrutando de ella y gracias a Dios en paz. Eso es muy importante. Lo has dejado perfecto. Perfecto. Bueno, no añado nada. ¿querías decir algo? Abre el micrófono, por favor, o te lo abro yo, si no. Fran, el micrófono. Espera, lo abro yo, te lo abro yo. A ver si te lo... ¿Dónde estamos? Tienes que darle tú en la parte de abajo al micrófono tachado ese que hay, tachado por una raya. Es que a mí no se me abre porque no lo sé. Ya. Ahora, Ya. Sí. Bueno, darle las gracias a Magda por la conferencia que nos dio, a Aldo y a José Antonio por todos los elementos que han aportado, que de verdad resulta muy interesante. Sí destacar, Magda, por el contenido de esta conferencia en ecología, el trabajo que ha hecho tu empresa, la tuya, la de Elizabeth, por transmitir o asegurar la conservación del medio ambiente en sus proyectos. Vi ahora con lo que has expuesto y he sido testigo en algunos momentos de cómo esas técnicas que se crearon o que surgieron desde los romanos, puede ser, pero que se dieron al Andalus muy bien, ustedes con sus proyectos han podido llevarla a otros lugares del mundo, dígase Marruecos, que es donde más, pero también sé que en Guatemala, de hecho están constantemente promoviendo o creando las condiciones para que todo esto se vaya moviendo por el mundo, que es lo importante de todos estos proyectos. Yo creo que el valor era lo que quería resaltar. Hoy lamentablemente tengo la voz tomada, estoy bastante afónico la garganta, pero sí me interesó muchísimo ese trabajo de ustedes de Innovarte. Gracias. Gracias, Fran. Gracias. Elisa. Bueno, pues nada, que me ha parecido todo interesantísimo. La propuesta de la herencia de Andalusí, lo que has propuesto tú, lo que ha contado Marga, también lo que ha apuntado José Antonio, lo que ha dicho Francisco, muy interesante. Nosotros desde nuestra empresa siempre la ecología es un tema, somos natas en tema ecológico, lo protegemos. Lógicamente, sobra decir que la cultura y el arte también. Y bueno, y sobre todo nuestra labor entre todos de preservar estos tesoros que, como bien has dicho, Abdo, tenemos en este país y que nos une a tantos otros y a tantas otras culturas, tanto en el norte de Marruecos como en América Latina. Encantada de haberos escuchado y bueno, y seguimos adelante, que todavía está muy bien. Sí. Todavía tenemos que seguir celebrando. Claro. Es bueno también celebrar el año de la ecología, celebrar los 20 años de Innovarte en Marruecos, porque estamos hartos de ver malas noticias y que también ser muy positivos
y celebrarlo y verlo todo con optimismo y con ganas. Nos falta, nos hace mucha falta las Sí. celebraciones y de Sí, buenas noticias. Y buenas Sí. noticias son realmente eso lo que estamos hablando, que el ser humano, al fin y al cabo, es lo que es. No conoce fronteras, no conoce idiomas, no conoce, simplemente el ser humano cuando conecta con otro ya está en ese ámbito de humanidad y nos entendemos todos de una manera u otra, siempre nos vamos a entendernos. Y la cultura es un vehículo para todo eso, es fantástica. La cultura es que nos une de una manera tremenda. ¿Quién no le gusta la belleza? ¿Quién no le gusta el buen comer? ¿Quién no le gusta la música? Por lo tanto, todo esto es humano, es del ser humano y nosotros, como vosotros en vuestro continuadores y José Antonio en su trabajo de investigación, todos nosotros estamos en esta senda que al fin y al cabo nos lleva a la interculturalidad, para que podamos de una manera u otra encontrarnos. Yo siempre pongo el ejemplo, si tú, por ejemplo, coges el coche y vas a un barrio en Madrid que no conoces, ¿y cómo vas? Vas así, con mucho miedo, agarrado, y a ver cómo ando por aquí, ando por allá, y no sabes esto. ¿Por qué? Porque es desconocido para ti. Pero cuando vas a un barrio, tu barrio, o lo que sea conocido, pues vas casi a ciegas. Pues eso es lo que tenemos que hacer, conocernos. Para conocernos ya no tenemos miedos unos a otros. El miedo surge del desconocimiento y el desconocimiento luego nos lleva a estos fanatismos y a estos problemas que surgen. Y la cultura, como he dicho antes, es un campo fértil para todos nosotros. Precisamente, quiero para terminar decir una cosa. En otros idiomas, como el francés, culture, es cultivo, es lo mismo. Pues sí, cultiva. Pues Antonio, que le gusta, y él, su especialidad probablemente sabe mucho de etimología, qué curioso. Si lo pensamos así, cultura como cultivo, ya no estamos pensando en la gente de la cultura o en una alfombra roja de los Oscar, estamos pensando en el trabajo del campesino, el que cultiva. Recoges, siembras, cuidas y recoges. Sí, Eso es cultura. Sí, sí. Tenemos que pensarlo ahí. Muy bueno, muy bueno. No lo sabía yo esto. Sí que lo sabías, bueno, pero no te dabas cuenta. Porque yo no conozco, no sé el francés. Mucho me confunde porque como mi amigo es vecino y se creen que soy de Túnez, pero no lo soy, claro, pero es un apellido. Vete a saber. Pero tiene su lógica que venga de cultura o de agricultura, porque de hecho el hombre cuando era cazador-recolector no tenía más tiempo de pensar en la siguiente pieza. Pero cuando se hace agricultor empieza a tener excedentes de alimentos y empieza a tener más tiempo y al tener más tiempo tiene más tiempo para dedicarse a otras actividades, ¿no? Que antes, pues bueno, pues sí que el hombre primitivo pintaba en las cavernas y tal, pero la gran explosión cultural sucede cuando empiezan las culturas, las civilizaciones agrícolas, que le permiten una estabilidad de futuro, ¿no? De prever y tienen más tiempo entonces para, ¿no? Y para desarrollar ese tipo de habilidades, de sensibilidad, ¿no? Y bueno, esto es mucho más complejo, pero bueno. Pues ya, el día 13 estaremos ahí oyéndote, José Antonio. Nada, gracias. Sí, pero sí, es interesante sí. Y como le dije a Aldo, lo que quiero es que hacer como una publicación de estas de PDF para que la gente la pueda descargar o mirar, ¿no? Como un vocabulario de arabismos de la ecología andalusí. En continuadores lo recibiremos también con mucho gusto. Abdo. Vale, cuando lo tengas, nos lo pasas. Sí, yo se lo pasaré un poco empastado, que se dice, por si quieren decorarlo de alguna forma, porque ya no me da más. Llevo muchas cosas.
Esto muchas cosas en danza. yo, no te preocupes. Sí. Es que yo veo muchas cosas en danza también. Cuando me lo ofreció esto Aldo, yo estaba también preparando con otra asociación cultural que en Cejín, la parte de Murcia, noroeste, puede que os suene más Caravaca, pero bueno, pues está ahí al lado. Y por cierto, también tuvo a partir del final del siglo XV una gran industria sedera, de la seda, donde había hasta nombrado por el concejo un guardián de la seda y se creó una lonja. Eso es siempre importante, que haya una lonja, ¿no? Donde el comercio de la seda y de otros productos se va llevando. Fue el siglo XVI una explosión demográfica y económica, y gracias a la seda y eso. Entonces, pues allí en Cejín estoy también y estoy organizando una jornada de mística de las tres culturas, donde va a intervenir Pilar Garrido, que es arabista de la sí, la Universidad de conozco, Murcia. Pilar, ¿cómo no? Sí, y va a presentar su libro, su libro de Inma Sarra, que ha hecho, del Sufí de Córdoba, y donde estamos buscando, va a venir también más gente. Estamos pidiendo que venga alguien de la mística judía, de la cábala, también de la cristiana, de San Juan de la Cruz, porque aquí en Caravaca también al lado hay un convento carmelita, y conozco al padre. Lo conozco de juventud porque éramos amigos, o sea, era de esas facilidades. Y entonces, pues, cuando me lo dijo Aldo, me ha pillado también en todo eso, o sea, que no doy. Por eso digo que cuando tenga el vocabulario se lo doy a Aldo, y si lo quiere decorar, ponerle una portada así que quede tal, pues ya que lo haga. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, José Antonio, Nada, por tu aportación. venga. Y aquí lo dejamos ya. Vale, muy bien. Gracias, Marga. Gracias. Realmente gracias. ha sido muy interesante y estamos encantados de estas colaboraciones entre continuadores y CIAR. Y a ver. Innovarte es la empresa. El Sí. proyecto es Continuadores. Eso, vale. Pero lo que pasa es que está creciendo tanto, que al final se nos va a conocer más por Continuadores que por... Claro. Eso es bueno. Eso no pasa nada. Sí, es la marca, ya empezaba a ser la marca. Ya, pero ya formamos todos parte. Perfecto. Pues nada, encantada. Gracias a todos. Y hasta otra. Pues muy bien, sí. Miraré vuestra web. Adiós. Vale. Venga, Adiós. hasta luego. Gracias. Hasta otra. Adiós. Hasta luego.